de personas vacunadas. El caso de Estados Unidos demuestra de una manera muy tajante cómo las condiciones políticas determinan en buena medida el éxito de una campaña de vacunación, porque en cuanto entró el presidente Biden, inmediatamente se inició con una intensidad tremenda la vacunación y van muy bien. Hay quienes dicen con un cierto cinismo que en realidad el presidente Trump había dejado todo ya sobre la mesa, pero si no hubiera sido por la actitud decidida del presidente Biden, yo creo que difícilmente veríamos el éxito que se está viendo, que esperamos se derrame, se desparrame en el sentido más estricto hacia otros países. Y entonces, bueno, como ya muchos de nosotros hemos sido vacunados o estamos en proceso de vacunación, Morris, que supongo que es el Benjamín de todos los que estamos reunidos, todavía no le toca vacuna, pero le tocará pronto. Y entonces se me ocurrió, bueno, ¿hasta qué punto sabemos cuál es el origen de las vacunas? Y todo mundo piensa que arranca con Jenner, este médico inglés excepcional, que era además un naturalista, era un biólogo de corazón, pero cuando uno comienza a ver lo que es la historia de las vacunas, uno se da cuenta que en realidad tienen una tradición muy, muy antigua. Y quiero comenzar con eso, si me lo permiten. Eh, Déjenme, ¿me das compartir pantalla, Morris, por favor? Sí, yo creo que... Adelante, doctor, ya lo habilité. Ya está habilitado, gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces déjenme arrancar con la primera imagen, que contra lo que ustedes pudieran pensar no es una broma. Efectivamente existió un personaje, no tenemos ninguna imagen de él, pero sabemos mucho de él, que se llamó Bakunov y era un muchachito ruso. Y entonces, bueno, si habla uno de vacunas, pues hay que hablar naturalmente de Bakunov. Pero quisiera comenzar con una imagen real, que es un poco la historia de las infamias, ¿no? Que es lo que ven ustedes aquí, en esta primera imagen. Miren, esto está tomado de un periódico de la Nueva Inglaterra durante la época colonial, cuando Estados Unidos no había nacido todavía como una nación independiente, y es el anuncio de una subasta de esclavos. Y está tomada tal cual, aquí viene la cita, y miren lo que dice: se venderán a bordo del barco Vance Island el próximo martes 6 de mayo en el Lovely Ferry, muy cerca de un muelle, una selección escogida de aproximadamente 250 negros espléndidos, sanos, que acaban de llegar de Rice Coast, que sería lo que llamaríamos hoy la Costa de Marfil. Se ha tomado el mayor cuidado y se continuará así para mantenerlos libres del menor riesgo de ser infectados con la viruela. Ningún barco ha estado, la tripulación de ningún barco ha estado a bordo, y todas las comunicaciones con toda la forma de contacto con la gente de lo que ahora es Boston, Charlestown, ha sido prevenida. Y luego dice, nota bene, fíjense bien, aproximadamente la mitad de estos negros han sufrido la viruela en su propio país. Es decir, los que estaban involucrados en este comercio infame sabían, y los posibles compradores sabían, que la persona que padecía viruela no la volvía a padecer, quedaba completamente inmunizada. Bueno, los esclavos, como ustedes saben, continuó el tráfico hasta la Guerra Civil estadounidense. Hay una historia que muchos no saben, y es de la cantidad de esclavos negros que escapaban hacia México, unos hacia el norte, otros hacia México, porque sabían que aquí había libertad, ¿no? Y eso a mí siempre me ha emocionado mucho. Pero mientras el esclavismo duró,
la gente a veces compraba esclavos y se los regalaba a la gente como regalar un coche, regalar una casa. Y había un hombre de personalidad muy compleja, extraordinariamente brillante, que era Mather Cotton. Yo supe de Mather Cotton por primera vez viendo, de hecho, Las Brujas de Salem, la obra de teatro, que cuenta la historia precisamente de las mujeres que fueron condenadas a la tortura y a la muerte acusadas de brujería. Mather Cotton jugó un papel muy poco decoroso en ese juicio en el siglo XVII en los Estados Unidos, porque la emprendió contra eh, con una ferocidad, con una misoginia verdaderamente pavorosa, le emprendió contra muchachitas a las que acusó de ser brujas. Algunas de estas muchachitas en realidad estaban aplicando los remedios de medicina herbolaria que conocían gracias al contacto con los indígenas estadounidenses. Otras simplemente eran mujeres que se estaban revelando de la situación que había. Y Cotton es un personaje que pasa la historia de una manera muy desagradable, ¿no? Sobre todo en la obra de teatro de Arthur Miller. Pero al mismo tiempo era un naturalista espléndido y escribió muchísimas cartas a la Royal Society, era corresponsal de la Royal Society de Inglaterra en los Estados Unidos, y cuenta una historia que es absolutamente deslumbrante, porque sus feligreses, él era predicador, sus feligreses le regalan un esclavo negro. Y entonces Cotton bautiza a su esclavo como Onésimo. Onésimo, que es el nombre que sabemos por el Nuevo Testamento, por la Biblia cristiana, que tenía que tenía el esclavo que le regalaron al apóstol San Pablo. Y Cotton, en un acto de no mucha modestia, se equipara a San Pablo y decide nombrar a su esclavo Onésimo. Y le pregunta lo que todos preguntaban en la época: ¿ya sufriste viruela? Aterrado ante la posibilidad de que le fuera a dar viruela. Y Onésimo, por lo que uno sabe de las cartas, era exactamente el tipo de persona que uno quisiera tener como hijo, como hermano, como maestro, como papá, como colega, porque era un hombre extraordinariamente brillante, extraordinariamente ágil, y le contesta a Cotton: bueno, se puede decir que tuve viruela y se puede decir que no tuve viruela. Le pregunta Cotton por qué, y Onésimo le enseña unas cicatrices que tiene en los brazos y en la espalda, y le cuenta que en el África subsahariana, probablemente en Libia, no es muy claro en realidad de dónde vino, cuando eran niños tomaban el polvo de las cicatrices de los enfermos de viruela, lo molían muy finamente y se lo embarraban a los niños, a las niñas, en estos cortecitos que hacían. Onésimo cuenta, y lo describe muy bien Cotton, que esto provocaba que tuvieran fiebres, que se sintieran muy molestos durante 3 o 4 días, pero quedaban completamente inmunizados. ¿Qué es lo que nos está contando Cotton? ¿Qué es lo que, cómo interpretar la transcripción de la conversación como Onésimo, que la gente sabía en el África subsahariana perfectamente bien cómo inmunizar a la gente en contra de la viruela? Bueno, sabemos también por escritos médicos que en China y en la India, desde hace 1000 años o 2000 años, una manera de inmunizar a la gente en contra de la viruela era tomar las cobijas, las mantas, la ropa de alguien que tuviera viruela, envolver con eso a las personas sanas, y con muchos de ellos quedaban inmunizados. Probablemente quedaban inmunizados porque había virus en estos ropajes, en estas cobijas, lo aspiraban, y la posibilidad de que quedaran así protegidos de futuras infecciones era muy alta. Como les digo, cuando uno lee a Cotton se queda sorprendido de la capacidad con la que describe lo que le cuenta Onésimo, pero no olvidemos también que este hombre escribe
a finales del siglo XVII, El Mundo Invisible, donde relata precisamente, acusa a las mujeres de ser brujas. Nada, ninguna personalidad humana es totalmente blanca, totalmente negra, todos tenemos nuestros lados oscuros. Pero encuentro la anécdota extraordinariamente reveladora, porque la gente empíricamente sabía cómo prevenir la viruela. El otro caso que les voy a contar es absolutamente fascinante y tiene que ver con Istambul, o Estambul, perdón, en español, Constantinopla, la capital del Imperio Otomano. Aquí ven ustedes una imagen magnífica de cómo era la bahía, el Cuerno de Oro. Aquí ven, déjenme marcar esto. Aquí ven ustedes Hagia Sofia, ahora la mezquita de Santa Sofía, era una ciudad de un cosmopolitismo absolutamente notable. Después de que se tranquilizan las guerras entre el Imperio Otomano y Europa, uno de los primeros países que mandó un embajador a Turquía, al Imperio Otomano, fue Inglaterra. El embajador no era especialmente brillante, era Lord Montagu, pero su mujer era absolutamente extraordinaria. Su mujer era Lady Montagu, que, como ocurrió con muchísimos ingleses y franceses, sobre todo de la época, rápidamente, en cuanto llega a Istambul, adopta las costumbres turcas. Le parece una sociedad con un refinamiento estético, musical, literario, pictórico extraordinario, y ella empieza a adoptar costumbres turcas el tiempo que estuvo allí, aprende el turco, era una mujer muy culta, venía de la aristocracia inglesa, y al mismo tiempo empieza a mandar una serie de cartas absolutamente maravillosas. Yo he leído solamente 2 o 3, otra vez con una capacidad para describir lo que estaba viendo de una forma extraordinaria. Esas cartas las pueden ustedes, algunas las encuentran en la red. Hay una edición de las cartas en Penguin, en los libros Penguin, de Madame Montagu, y vale muchísimo la pena leerlas. Y ella rápidamente, en una época en la que Europa era devastada de una forma extraordinaria por las epidemias de viruela, ella le cuenta a algunos de sus amigos cómo atienden la viruela en el Imperio Otomano. Y miren, me voy a permitir leerles esta parte de la carta que dice: la viruela, tan fatal y frecuente entre nosotros, aquí es totalmente inofensiva gracias al descubrimiento de la inoculación, así es como la llaman. Y ella cuenta cómo existe un grupo de mujeres ancianas que sabemos que eran básicamente griegas o armenias, que recorrían la ciudad, recorrían seguramente todas las ciudades, pero ella está describiendo la situación de Estambul, un grupo de mujeres ancianas especializadas en esta operación. Cada otoño, en el mes de septiembre, que es cuando el calor se apacigua, las personas se consultan unas a otras para saber quién de entre ellos está dispuesto a tener la viruela. Con este propósito forman grupos, y cuando se han reunido, habitualmente unos 15 o 16, la anciana acude con una cáscara de nuez llena de la mejor materia variolosa. La materia variolosa era el polvo de las cicatrices que habían dejado las ámpulas en alguien que hubiera padecido viruela. Pregunten qué vena se ha elegido. Pincha rápidamente con una aguja gruesa en la que se le presenta. Esto no produce más dolor que un vulgar rasguño, e introduce en la vena tanto veneno como cabe en la punta de la aguja, y después tapa la pequeña herida con un pedazo de la cáscara vacía. Pincha de la misma manera 4 o 5 venas. Los niños o jóvenes pacientes juegan juntos durante el resto del día y se encuentran en perfecta salud hasta el 8º día. Entonces comienza a subirles la fiebre y guardan cama durante 2 días, rara vez 3. Excepcionalmente le salen 20 o 30 pústulas en la cara,
que nunca dejan marcas. Acuérdense que en México usamos la palabra cacarizo para referirse, entre otras, a las marcas de la viruela, y en 8 días están tan repuestos como antes de padecer la enfermedad. No se conoce ejemplo de alguien que haya muerto por ello, y puedo creer, se puede creer que la experiencia me parece tan inofensiva que tengo la intención de ensayarla en mi querido hijo. Y efectivamente hizo Madame Montagu, inocula a Edward, su hijo, de esta manera. Aquí ven una pintura que tenemos de Madame Montagu y del niño mismo, estando en Istambul. Acá ven a Istambul en el fondo. Y cuando termina la misión diplomática, ella regresa de nueva cuenta a Inglaterra. Como ella, las cartas que ella había escrito se habían hecho bastante famosas entre el círculo de los poderosos económicamente, de la aristocracia, y como ella se movía en estos grupos de la nobleza, muy rápidamente la llama la princesa de Gales, que era Carolina de Brandenburgo-Ansbach, una mujer cultísima, una mujer culta. Uno suele pensar que las princesas alemanas de la época eran simplemente adornos de la corte, y ahora sabemos en realidad que eran educadas en ciencia, en matemáticas, en música, en literatura, hablaban varias lenguas, eran la época de la Ilustración. Y Carolina de Brandenburgo-Ansbach, princesa de Gales, manda llamar rápidamente a Lady Montagu y le pide que le explique cómo funciona la variolación, la inmunización. Y Lady Montagu hace que a su hijita la inmunicen, y entonces esto convence a la princesa de Gales de que se trata de un procedimiento importante, y manda inocular a su hijo, el futuro rey de Inglaterra, y a todos los niños de la familia, con lo cual se dan ustedes cuenta que el trabajo de Lady Montagu y de la princesa de Gales introduce, fomenta, desarrolla la vacunación, esta variolación rara que he descrito en el Reino Unido. Había algunos médicos que ya sabían de la variolación, y por ejemplo Sir Hans Sloane, que era un naturalista, un coleccionista de antigüedades, un hombre muy poderoso, un médico y el fundador del Museo Británico. De hecho, empieza a practicar también, como pueden ver ustedes aquí, la vacunación. Se llevaban registros muy cuidadosos. Pero alguien que estaba en ese momento en Inglaterra era Voltaire, el filósofo, el escritor francés. Y él escribe lo que son absolutamente espléndidas, lo que conocemos como las cartas inglesas. Él había ido a Inglaterra porque quería saber cómo funcionaban los descubrimientos de Newton. Era la época de la Ilustración, quería que se conocieran en Francia, pero se convierte también en un cronista espléndido de lo que está pasando en la Inglaterra de la época. Voltaire no las tenía todos consigo en Francia, y entonces, por ejemplo, este libro, que es la primera edición de sus cartas inglesas, en realidad se imprime en Londres y se vende en Ámsterdam, pero rápidamente se coló hacia Francia y hacia el resto de Europa. Y incidentalmente también llegaron estas cartas a México, a la Nueva España. Voltaire, en una de las cartas inglesas, describe auténticamente lo que es la variolación, que se había popularizado ya. Y miren ustedes lo que él dice. Se dice en voz baja en la iglesia cristiana que los ingleses son locos rabiosos, locos porque dan la viruela a sus hijos para evitar que la padezcan, rabiosos porque transmiten alegremente a esos niños una enfermedad cierta y espantosa, con vistas a prevenir un mal incierto. Los ingleses, por su lado, dicen: los otros europeos son cobardes y desnaturalizados. Son cobardes porque temen hacer un poco de daño a sus hijos, desnaturalizados porque les exponen a morir un día de viruela.
Para juzgar quién tiene la razón en esta disputa, he aquí la historia de esta famosa inserción de la que se habla fuera de Inglaterra con tanto espanto. Y Voltaire se dedica a escribir con mucho detalle cómo funciona la variolación. Ahora, Voltaire era un hombre cuya compañía buscaban los poderosos, los cultos en Europa, y era especialmente amigo de la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, que era una mujer también de una cultura extraordinaria, una política deslumbrante. Las cartas entre ella y Voltaire son famosas, son bien conocidas, y entonces cuando Catalina la Grande lee lo que Voltaire está sugiriendo, de inmediato decide que tiene que vacunarse tanto ella como el gran duque Paul, su hijo. Y rápidamente le pide a Voltaire que la ponga en contacto con los médicos ingleses, y en la época su hijo, el gran duque Paul Petrovich, que no era especialmente inteligente, esto hay que decirlo, rápidamente llegan al Imperio Ruso, a San Petersburgo, un médico muy famoso, Thomas Dinsdale, que era de alguna manera recomendado por el propio Voltaire. Ahora, aquí hay que decir que la emperatriz tenía mucha confianza en la ciencia, pero sabemos muy bien, gracias a las cartas de Dinsdale, que las pueden encontrar en la red, están reproducidas en algunas de las biografías de Catalina la Grande. La emperatriz tenía listos unos caballos afuera del palacio para que en caso de que fallara la vacunación, rápidamente Dinsdale y su hijo fueran al puerto, se embarcaran y de ahí regresaran a Inglaterra sanos y salvos. Bueno, lo que hizo Dinsdale, y lo sabemos muy, muy bien, en cuanto llegó a San Petersburgo, con la ayuda de la embajada inglesa en el Imperio Ruso, localizaron a un niño que acababa de padecer viruela, no le había ido mal, el niño se llamaba Alexander Danielovich, es lo único que sabemos del niño, ese primer nombre. El hijo del doctor Dinsdale lo envolvió en una cobija, lo llevaron al palacio de Catalina la Grande, la inocularon con el polvito de las cicatrices de Alexander Danielovich. La emperatriz se fue al campo, en el campo reposó una semana, y cuando regresó estaba perfectamente sana y tenía algunas cicatrices secas. Bueno, lo que hizo entonces Dinsdale, y aquí es donde se dan ustedes cuenta de la agudeza política de la emperatriz, le quitaron esas cicatrices secas, las molieron delante de toda la corte, y en 40 cajitas las repartieron, cajitas de oro con joyas y demás, las repartieron entre las familias más nobles que había en la corte. La emperatriz, ya inmunizada, hace que delante de la corte inmunicen ahora a su hijo. ¿Por qué lo hizo Catalina la Grande así? Bueno, porque ya ven que los zares a veces les daba por matar a sus hijos. Está la famosa historia de Iván el Terrible, que es un poco apócrifa, pero que circula desde hace mucho tiempo en el Imperio Ruso, en la Unión Soviética, después en Rusia de nueva cuenta. Y de esta manera Catalina la Grande queda inmunizada, cumple con su deber de madre, y después, en caso de que hubiera tenido algún problema el niño, nadie lo hubiera podido acusar de nada. El éxito de la vacunación fue asombroso, tanto así que Catalina la Grande hace acuñar unas medallas, unas monedas, aquí las ven ustedes, donde es representada la emperatriz, desde luego, y aquí es representada de alguna manera como la madre Rusia, que está protegiendo a los niños. Y fíjense en este asunto de los niños, porque voy a volver a él mucho más tarde. Y en un acto absolutamente extraordinario, Catalina la Grande, al niño que le dio el polvito de las cicatrices, Alexander Danielovich, le da un título nobiliario y lo nombra Alexander Danielovich el barón Markov de la viruela. Y este es el escudo nobiliario, en donde, si ustedes se fijan, pueden ver efectivamente la marca del lugar donde
fue inyectada, fue inmunizada la propia emperatriz, de manera que quienes donaban el polvito tenían la posibilidad de terminar incluso con un escudo nobiliario. El gran duque Paul Petrovich creció, se casó otra vez con una princesa alemana, era lo usual, y en cuanto tuvo hijos, la emperatriz Catalina la Grande vuelve a llamar al médico Dimsdale y hace que vacunen a sus nietos. No era una abuela especialmente amorosa, pero estaba perfectamente consciente de la importancia de garantizar la continuidad de la dinastía. Y aquí ven al gran duque Alexander I, el que luego va a ser el emperador Alejandro I, el de La Guerra y la Paz de Tolstoy, su hermano ya justo en las edades en que los están vacunando. Y aprovechando que estaba allí el doctor Dimsdale, rápidamente vacunan a todos los descendientes a todos los nietos de Catalina la Grande. Este es ahora ya como emperador Paul, que quedó inmunizado, pero no le sirvió de gran cosa porque en una revuelta lo asesinaron un grupo de nobles y le dieron el trono a su hijo, pero eso sí, se murió perfectamente inmunizado en contra de la viruela. Acuérdense que desde los 8 años lo habían inmunizado. Bueno, eventualmente, sobre todo entre la nobleza, esta forma de seguir inmunizando funcionaba muy bien, pero de repente se empieza a extender por Europa la fama del doctor Edward Jenner, que era un médico, un naturalista, que se da cuenta que no es necesario usar el polvo de las cicatrices de las viruelas de los enfermos, sino que se puede desarrollar la vacuna. Vacuna viene de la palabra vaca, es de especie de viruela que les daban las vacas, y en esta pintura que está en el Royal College of Surgeons de Londres, pueden ustedes ver precisamente aquí un libro con una vaca abierta. ¿Cómo funciona el método de Jenner? Bueno, Jenner había tenido la variolación exactamente igual como lo había sugerido Lady Montagu. Era un hombre educado también con las ideas de la Ilustración francesa, con la nueva medicina. Y en esta caricatura pueden ver ustedes un resumen de cómo va a funcionar precisamente la vacunación. Se da cuenta Jenner que las campesinas que ordeñaban a las vacas, como la que está señalada aquí, se le hacían una serie de pústulas en las manos, y estas pústulas eran el resultado de estar ordeñando a vacas que tenían pústulas en las ubres. Y Jenner, como buen naturalista de la época, era un dibujante espléndido y dibuja aquí las pústulas que están en la mano de Sarah Nemes, la campesina que ordeñaba vacas en sus terrenos, y las pueden ustedes comparar con las pústulas. Esta imagen no salió muy bien, perdón, en las pústulas de las ubres de las vacas. Y entonces a Jenner se le ocurre tomar material ya no de las pústulas de las vacas, sino de la campesina de Sarah Nemes, y entonces con eso inocula a un niño que sabemos se llamaba Philip. Aquí ven ustedes la representación ya mucho tiempo después del proceso de vacunación. Aquí estaría la campesina cubriéndose las manos para tapar las pústulas. Aquí alcanzan a ver en la mano izquierda una pústula muy cerca de la base del pulgar, pero aquí ven el cubo de leche. No hervían la leche, si no se morían de viruela, se morían de brucelosis, no crean que era nada fácil en esa época. Y aquí ven a Jenner vacunando al niño, y el niño queda con la vacuna, ahora sí que viene ya de persona a persona, y además Jenner hace algo que nos horroriza desde la óptica actual, pero que en la época era perfectamente normal. Los estándares bioéticos eran distintos. Al cabo de unos meses le inyecta al niño, le pone directamente polvito de una persona, pus de una persona que padece viruela, y al niño no le pasa nada. Es decir, el niño queda perfectamente inmunizado. Es decir, podemos tomar de las vacas ahora el material para inmunizar a la gente. Jenner publica los resultados de su procedimiento
en un pequeño libro, manda la noticia de lo que ocurre a la Royal Society y al College, el Royal College of Surgeons, y nadie le hace caso. Sencillamente no le creen. Creen que es absurdo, que lo que está reportando no tiene ningún sentido. Pero también mucha gente se empieza a dar cuenta rápidamente de las ventajas de la vacuna sobre la variolación y entonces empieza a adoptarse el método de Jenner. Y las caricaturas, los dibujos de la época son extraordinariamente significativos. Miren, aquí ven ustedes una caricatura de Jenner inyectándole ahora ya no la pústula de una persona enferma, sino o que ya hubiera sanado como Alexander Danielovich, sino de las personas que han tenido, perdón, de vacas, vacunando a una mujer y los mitos de la época, ¿no? Que a la gente le iban a salir vacas o becerras o cuernos en distintos lados, que no es nada distinto al mito que circula ahora sobre que las vacunas de Pfizer nos pueden provocar una serie de daños. Esta es la típica tradición inglesa de burlarse de todos, de hacer caricaturas. Ven ustedes aquí esta representación, pero quiero que se fijen, por favor, en el cuadro que está en la pared, en donde ven un becerro de oro, y ven ustedes aquí a la gente hincada frente al becerro de oro, que representa esa escena del Antiguo Testamento, en donde cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, se encuentra con que el pueblo de Israel ha cambiado a Jehová por un ídolo de oro. Y de hecho, eso lo pueden ver ustedes muy claramente en otro tipo de dibujos que vamos a ver enseguida. Desde luego que la vacunación sustituye a la variolación, es lo que representa exactamente este dibujo, con Jenner y sus colegas desplazando a los viejos médicos que seguían lo que Lady Montagu había señalado. Pero quiero que se fijen también en el dibujo de la enorme cantidad de niños que están representados como habiendo muerto víctimas de la viruela. Lo que los dibujos de la época nos indican era que sobre todo los niños eran los que fallecían como resultado de la viruela, y esto de hecho plantea un problema porque bien a bien no sabemos qué fue lo que pasó. Más adelante, primero eran adultos, como por ejemplo en el caso de México, cuando la población indígena muere al llegar el virus de la viruela y el virus del sarampión, pero en la época eran básicamente los niños los que eran afectados. Ya, y en esta otra caricatura de la época también ven otra vez lo que les decía hace un momento, representado toda la historia. Aquí en este panel ven a Jenner vacunando a un niño a partir del material que está en las manos de la lechera, de la campesina. Aquí ven la gente llevándole a niños a Jenner para ser vacunados, y aquí ven ustedes el típico sentido inglés del humor. Ven ustedes un juego con la idea de un becerro de oro, y todo el mundo apoyando finalmente la idea de la vacuna. Y aquí ven otra representación, ahora sí, de una vaca muerta, en este caso por ven el padre Tiempo, el padre Saturno, con una guadaña descabezando a la vaca. Es decir, claramente la gente hace estos juegos muy fuertes, pero que no dejan de ser muy representativos. Aquí ven ustedes, por ejemplo, esta caricatura francesa que me encanta, porque hacen exactamente lo que hacemos con los niños ahora. Cuando al niño hay que ponerle una inyección, una vacuna, darle un medicamento, mira el pajarito, mira aquí, a ver, voltea con esta pelota, están distrayendo al niño y rápidamente está siendo vacunado. Se vacunan adultos, se vacunan a niños, y la gente queda protegida. Bueno, la idea de la inmunización de esta manera se empieza a extender rápidamente por toda Europa y llega a oídos de la que había sido la esposa del emperador Paul en Rusia,
que era la emperatriz, ya emperatriz, Sofía Dorotea von Württemberg, que para entonces se llamaba María Feodorovna, quiere decir María el regalo de Dios en ruso, la hija de Dios, del regalo de Dios. Y otra vez, Sofía Dorotea era, como todas estas mujeres que se dan cuenta juegan un papel extraordinario en los procesos de vacunación, una mujer muy culta y rápidamente manda traer de su natal Alemania, de Württemberg, manda traer el material para inmunizar a los niños. Y tenemos una descripción absolutamente maravillosa de cómo ella sale del Kremlin con toda su corte y va a dar al orfanato de Moscú. El orfanatorio todavía existe. Este es un dibujo más antiguo que me gustó muchísimo. Y el orfanatorio había sido fundado desde luego, por Catalina la Grande. Entonces, la emperatriz María Feodorovna atestigua la vacunación de un niño que sabemos que tenía 10 años. El niño no sabemos qué nombre tenía, pero una vez que es el primer infante inmunizado en el Imperio Ruso, la emperatriz le dice, de ahora en adelante te vas a llamar Bakunov, y el niño pasa a la historia ya formalmente registrado como Bakunov. Creció, pero no sabemos qué pasó con él, y la emperatriz no le dio un título nobiliario, le cambió el nombre y le regaló una dasha. De eso sí estamos seguros. Pero al mismo tiempo, la emperatriz era una mujer muy sensible, muy consciente de las consecuencias para la salud pública que tenía el trabajo de Jenner, y sabemos por los periódicos de la época que Edward Jenner fue reconocido, como ven ustedes aquí, por la emperatriz viuda de Rusia, María Feodorovna, quien lo honró enviándole una carta donde le expresaba su reconocimiento por su descubrimiento y que iba acompañada por un valioso anillo de diamantes. Hay que decir que Jenner, con la enorme cantidad de dinero que recibió, lo que hizo fue, le compró una casa a Philip, el niño que había sido el primer vacunado, creó una especie de clínica en donde vacunaba gratis y empieza a sugerir que se vacunen pueblos enteros para tratar de marginar a los habitantes ya inmunizados del virus de la viruela. Entonces se dan cuenta que Jenner en realidad era un hombre que tenía una idea de la salud pública extraordinaria. Bueno, esto estaba pasando en el Imperio Ruso, pero las cosas también iban de una manera muy parecidas en el Imperio Español, y en particular bajo el reinado de Carlos IV, que todos conocen por el caballito, se decide vacunar a los niños y a los adultos españoles y de las colonias. Y quien decide esto era el médico particular de Carlos IV, que finalmente era al igual que su padre, Carlos III, era un monarca de la Ilustración, y el médico es Francisco Javier Balmis. Él era nativo de Alicante. Hasta la fecha en Alicante hay una placa que conmemora su lugar de nacimiento. Aquí ven que dice, en esta plaza nació el doctor don Francisco Xavier Balmis y Berenguer, un nombre totalmente catalán. Vivió de 1753 a 1819, cirujano de Carlos IV, fue el primero en introducir la vacuna de la viruela en América y en Filipinas. Fue nombrado hijo predilecto de Alicante, siendo alcalde de esta ciudad el excelentísimo señor don Luis Díaz Alperi, y esto en mayo del 2003 se inaugura la placa. Ahora, ¿qué es lo que hace el doctor Balmis? Algo verdaderamente deslumbrante. Lo que hace es, va a un asilo y busca a una mujer que sea lo suficientemente sensible, y descubre que hay la rectora de un orfanatorio que se llamaba doña Isabel Sendel. Era una mujer que cuidaba a los niños, era madre soltera, tenía ella misma un niño de 8 o 10 años, y entonces se le ocurre que lo que hay que hacer es inocular, vacunar a una serie de niños
traer a esos niños a América e ir preservando la vacuna, infectando a los niños, vacunando a los niños, que es infectarlos de uno en uno hasta que lleguen los barcos al continente americano. Y se crea lo que se llama la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. La corbeta se llamaba María Pita, y ahí viajaba doña Isabel Sendal, esta mujer espléndida que tenía a cargo el orfanato, y con su niño Benito Vélez. El comandante era desde luego el doctor Balmis, y esta mujer cuidó, lo sabemos muy bien gracias al doctor Balmis, gracias al relato de algunos de los niños, cuidó de una forma amorosa, verdaderamente extraordinaria a todos los niños, y ella se encargaba de ayudar al doctor Balmis a que pasado cierto tiempo la vacuna, el viaje tomaba un par de meses, la vacuna pasara de un niño a otro, de manera que cuando llegan a Cuba y llegan a Veracruz, los niños son en realidad los portadores vivos de la vacuna. Y llegan a México. Aquí en México ya había comenzado la vacunación, pero ellos la siguen desarrollando. Yo he buscado, como no tienen idea, más información sobre doña Isabel Sendal, porque me parece una mujer extraordinaria, y otra vez este papel de las mujeres tan visible, ¿no?, en los procesos de inmunización, pero se pierden en la historia doña Isabel Sendal y su hijo Benito Vélez. Sé que en México hay una medalla que no tiene mucho tiempo de haberse instituido, que se le da a la enfermera más distinguida del año, en memoria de doña Isabel Sendal, y en España se abrió un hospital que lleva su nombre. Y el doctor Balmis sí que tiene una calle donde está el centro médico. Aquí ven ustedes, bueno, aquí venden mingitorios y lavabos en esta tienda, en esta tlapalería, pero aquí ven un poco maltrecho, pero ven el letrero que honra la calle, el doctor Balmis, con esta calle en medio de taxis y puestos y yo qué sé, ¿no? Algo nos acordamos del doctor Balmis. Para el siglo XIX ya la gente está aceptando muy claramente la vacunación, no hay mayor problema, y de hecho había fábricas de vacunas. Aquí ven ustedes un dibujo, un grabado del Nueva Inglaterra, en donde ven ustedes cómo a las vacas las ordeñaban, pero no para sacarles la leche, sino para sacarles el suero de donde salía la vacuna. Se convierte en una industria extraordinaria y se logra de esta manera ir inmunizando más y más a la gente. Ahora, aquí como humanidad tuvimos una suerte enorme, porque el virus de la viruela es un virus de DNA. Los virus se pueden dividir, hay diferentes maneras de clasificarlos, pero se pueden dividir en virus de RNA que mutan muy rápidamente, o virus de DNA que son muy estables. Los que hayan visto Parque Jurásico recuerdan que los científicos que están ahí haciendo esta Disneylandia de dinosaurios, lo que hacen es recuperan DNA de lámbar, que ha resistido varios millones de años, y a partir de allí clonan los genes de dinosaurios. Bueno, esto lo pueden hacer porque el DNA es muy estable, el RNA no. El RNA muta muy rápidamente, esto ya lo hemos platicado aquí, y por lo tanto, siendo el virus de la viruela un virus de DNA, tuvimos una suerte enorme. ¿Por qué? Porque si uno ve aquí en esta gráfica, en el eje de las X, ve uno los tamaños de los genomas, y en el eje de las Y ve la tasa de mutaciones, ven ustedes que nosotros tenemos células con núcleo, las llamamos eucariontes, las bacterias tienen genomas muy grandotes y una tasa muy baja de mutación. Los virus de doble hélice de DNA, como el de la viruela, mutan más rápidamente, un poco más rápidamente, tienen genomas más pequeños, pero los virus de RNA son los que están mutando muy rápidamente. La gran suerte que tuvimos con la vacuna de la viruela es que es un virus de doble hélice de DNA. Ahora, ¿cómo sabemos cómo eran los virus del pasado? Bueno, resulta que en Lituania hay una
una iglesia, que es la iglesia dominica del Espíritu Santo, que está construida sobre unas cavernas que fueron usadas durante la antigüedad, básicamente durante la Ilustración, fueron utilizadas como entierros para depositar momias. Y de ahí se recuperaron varias momias prácticamente intactas, incluyendo esta momia. La fotografía salió en The Guardian hace unos años. Esta momia no sabemos si de un niño o de una niña, y de otra, la mitad de una momia, también de un infante, tampoco sabemos cuál era el sexo, y se pudo recuperar DNA del virus de la viruela que provocó la muerte de estos infantes. Otra vez, los niños morían mucho. Bueno, uno puede hacer árboles genealógicos, lo que Morris sabe muy bien, llamamos árboles evolutivos de los virus. Y aquí ven ustedes este árbol evolutivo que se ve muy complicado, pero ven ustedes cómo después de 1800, cuando ya se da el periodo de post-vacunación, ven ustedes cómo hay una enorme cantidad de cepas de virus que vienen de la India, de Sumatra, del Reino Unido, de Japón, de China, del África subsahariana, de Sudáfrica, etcétera. Pero ven que en realidad todos estos virus de la viruela, estamos comparando los genomas, las letras del DNA. Ven ustedes cómo todos ellos provienen de esta rama, y hay otra cepa que llamamos la cepa P2, en donde también ven que son virus recientes. Pero el virus cuando uno compara la información genética de los virus que vienen de Lituania, se dan ustedes cuenta que están muy separados. Es decir, algo pasó, no entendemos bien a bien, algo pasó de tal suerte que antes de la vacunación aparentemente había más cepas distintas del virus de la viruela. Con la vacunación se van restringiendo extraordinariamente, y en realidad esto lo podemos identificar muy claramente en términos de la diversificación. La vacuna limitó la aparición de virus de la viruela. Bueno, la viruela, como yo les decía desde un principio, es un éxito extraordinario de la medicina en términos de la vacunación. Los últimos casos conocidos los ven ustedes aquí en África. El último caso conocido fue en Somalia. Hay que decir que la labor que hicieron, sobre todo en los países desarrollados, las vacunas de las personas que andaban inmunizando a la gente fue extraordinaria. Hay una historia muy conmovedora de un voluntario que andaba en Somalia vacunando gente en una época en la que había una lucha de guerrillas muy terrible. Secuestran al voluntario que estaba vacunando. Al cabo de un mes más o menos logran llegar al lugar donde lo tienen detenido, y él ya había logrado vacunar a todos los guerrilleros. O sea, era un hombre con una capacidad de convencimiento extraordinario. Bueno, la idea de vacunar a todo el mundo vino en realidad de lo que era la Unión Soviética, que dijo hay que seguir con la tradición que tenemos en el Imperio Ruso, hay que inmunizar a toda la gente, y funcionó extraordinariamente bien. Hoy en día la viruela está extinguida, pero por si acaso, hace 3 años, 4 años, se sintetizaron en el laboratorio unos medicamentos contra la viruela en caso de que hubiera un acto de bioterrorismo o algo así, estar protegidos. Uno de los empeños que tenemos ahora con el caso del virus de la COVID-19, del SARS-CoV-2, es desarrollar antivirales, porque ustedes saben que si desafortunadamente alguno de nosotros sufre, por ejemplo, influenza, pues hay medicinas como el Tamiflu que ayudan a aliviar a las personas. Esto no es la situación con el SARS-CoV-2, y aparte de vacunas necesitamos también claramente una manera de tener un antiviral. Bueno, este mapa a mí realmente
me da mucho gusto cuando lo veo porque demuestra cómo se logró controlar una enfermedad tan terrible como la viruela. ¿Y cuál es la herencia de Jenner? Bueno, hay que recordar que cuando él está desarrollando las vacunas, no había una teoría microbiana de la enfermedad. La teoría microbiana de la enfermedad se va a desarrollar 60, 70 años más tarde con Louis Pasteur, con Robert Koch, pero Jenner, en ausencia de esta teoría, pero dada su extraordinaria capacidad de observación y de análisis, unido a algo típico de la ilustración, la capacidad de hacer diseños experimentales, demuestra el papel de la viruela en la prevención el papel del virus en la prevención de la viruela, descubre la importancia de la inmunización serial, lo que permite extender el proceso de vacunación, y esto que es absolutamente maravilloso, impulsa la vacunación como parte de una política de salud pública, lo que lo llevó a predecir que algún día se podría erradicar la viruela, y lo logró. Yo creo que es realmente un momento culminante de la medicina, de la ciencia y de las sociedades que se lograron poner de acuerdo para poder acabar con esta enfermedad infecciosa. Y eso es básicamente lo que les quería yo decir. Gracias, doctor. Vamos a pasar a preguntas y comentarios. Yo creo que debe haber muchísimos comentarios al respecto de todo lo que se hizo antes de Jenner en el mundo. Voy a pasar a la vista galería. Sí. Ok. Quisiera, bueno, ahorita que mencionaste que obviamente que nos recordaste que en esas épocas, pues no existía la virología, no se conocían los virus, pero ya con el microscopio de Leeuwenhoek, ya se conocían algunos microorganismos. No sé si Jenner, no sé si sabes si Jenner, qué explicación daba Jenner y otros médicos de la época. ¿Ya hablaban de bacterias o de protozoarios o qué se imaginaban que producía la viruela? ¿Tenemos alguna idea? La gente habló durante mucho tiempo de la viruela y de los virus como un fluido, el nombre latino es maravilloso, fluidum contagiosum virulentus. Virus es veneno en latín, y entonces la gente pensaba que era un fluido venenoso. Y de hecho, la palabra virus, que quiere decir veneno, ha limitado mucho el estudio de los virus, porque si yo les digo a ustedes, ahí viene un virus, inmediatamente todo el mundo se aterra. Bueno, en realidad los virus han jugado un papel muy importante en la evolución, y en todos los grupos biológicos hay virus. La mayor parte de ellos no son patógenos, pero cargan con el nombre, el estigma de una maldición que los ve como causantes de enfermedades, ¿no? Jenner habla nada más de un fluido contagioso. Sí, sí, así fue evolucionando poco a poco la microbiología. Qué extraordinario. Voy a poner la vista de mosaico, de galería, para buscar manos levantadas. Julieta tiene una pregunta o comentario. Julieta, activa tu micrófono, por favor. Doctor, la viruela es una, pero ¿qué pasa con el sarampión, las paperas, la poliomielitis, que son enfermedades contemporáneas? Porque yo, a Dios gracias, no tuve polio, pero sí conocí gente que la tuvo, pero sí tuve todas las otras enfermedades. Entonces, ¿cómo hubo una evolución similar o fue diferente? El desarrollo, la gente a veces no tiene presente. Yo les debo confesar que cuando
estaba preparando la primera versión de esta charla que di hace unos meses en el Colegio Nacional. Me quedé atónito de ver lo poco eficiente que son algunas vacunas. Por ejemplo, la vacuna de la influenza tiene una eficiencia de solo un 60%. De manera que cuando la gente se asusta al ver que la eficiencia, por ejemplo, de la vacuna china contra el SARS-CoV-2 es del 60-65%, uno piensa que están asustándose, están equivocados. El punto aquí es vacunar a mucha gente para que la probabilidad de encontrarnos con un virus sea muy baja. México siempre tuvo una política de vacunación espléndida. Las vacunas eran preparadas y producían, incluso aquí en México, contra el sarampión, contra las paperas, contra la polio, pero desafortunadamente hubo un desdén gubernamental en los últimos sexenios. Se fue abandonando la producción de vacunas por ese tipo de razón, y el resultado fue el hecho de que ahora los tenemos que importar. Ahí tenemos buenas vacunas contra el sarampión, buenas vacunas contra la polio, y tuvimos un extraordinario servicio de vigilancia epidemiológica. Yo respeto los puntos de vista políticos que todos ustedes puedan tener. El mío es muy claro. Yo creo que la inoperancia de la actual Secretaría de Salud es terrible y ha provocado que en un país que fue un ejemplo latinoamericano de cómo vacunar, ahora tengamos brotes de sarampión, brotes de polio no hemos tenido venturosamente, y bueno, teóricamente se va a producir una vacuna o varias vacunas en México. Conozco algunas de las investigadoras, de los científicos atrás de ello, me dan mucha confianza, pero es un proceso difícil. Sí, efectivamente, incluso... El sistema es el mismo, o sea, se utiliza a la persona que lo tiene, se toma de allí y se crea el antídoto. O sea, en el caso de todas las vacunas, siguieron el mismo proceso. El proceso de tomarlo de una persona enfermada y vacunar a la otra con lo de la persona enfermada. O se tienen las cepas y se van amplificando. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado de algunas personas que tienen una reacción alérgica a algunas vacunas preparadas tradicionalmente, porque se usa como vector, se usa una parte del virus, se usa como vector un virus inocuo. El virus se inyecta, por ejemplo, en los huevos de ave, de gallina, se multiplica el virus y de allí rápidamente se purifica y funciona como la vacuna, ¿no? El virus como tal es el que funciona como el antígeno y funciona muy bien, funciona muy bien. Hay vacunas, esto hay que decirlo, que prácticamente se consideran un fracaso. Yo recuerdo, yo de niño vivía en Estados Unidos, y ya México hasta veníamos mucho, pero vine a México hasta los 13 años, y yo recuerdo que tenía yo una nana muy supersticiosa, y recuerdo que me vacunaron contra la tuberculosis. Y mi nana, recuerdo perfectamente bien, esto le va a hacer mucha gracia a Morris porque es una anécdota de mi vida que no conoce, pero el día que fuimos a ver que me vacunaran, mi nana me hizo hincarme frente a una pintura de la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús para rogarle a Dios, a la Virgen, que prendiera la vacuna, es decir, que quedara yo inmunizado. Lo que mi nana no sabía y ahora sabemos bien es que en realidad la vacuna para la tuberculosis es bastante mala, no es una buena vacuna, pero tenemos tratamientos que es algo que no tenemos eficaz en contra del SARS-CoV-2. Morris, si tú sueltas por ahí en la facultad de que me hacían hincarme de niño, te dejo de hablar. Lo que sucede en Polémica y Café se queda en Polémica y Café. No te preocupes. Incidentalmente, déjenme decir algo que es una historia muy bonita. Todos hemos oído, por ejemplo, de los grupos religiosos
de cristianos fundamentalistas en Estados Unidos que no permiten la vacunación, de grupos ultraortodoxos en Israel que están en contra de la vacunación, pero cuando uno ve la historia del siglo XIX es maravillosa la manera en que, por ejemplo, el rabino de París rápidamente convoca a toda la comunidad judía a que se vacunen. Los rabinos, no sé si es un consejo de rabinos en Nueva York, convocaron a la gente para que se vacunara y fueron a hablar con, otra vez, las comunidades muy religiosas a veces plantean problemas, pero hay que encontrar la manera de trabajar con ellas, para que se vacunaran contra el sarampión en Nueva York. Y se cree que podemos tener problemas en México con algunos grupos cristianos muy conservadores en Chiapas y en Oaxaca, pero no se le ha hecho propaganda al respecto para evitar también que haya prejuicios, ¿no? Sí, tal vez todos tenemos amigos con los que hemos hablado últimamente y algunos comentan, no, yo no me voy a vacunar, tienen algún prejuicio, alguna, sí. Sí. ¿Sabes qué? Eso, como lo comentaste, más yo me imagino cuando esto empezaba ya más adelante con Jenner, y cuando mencionaste a Voltaire, ejemplificaste estos casos, ¿no? Veíamos las caricaturas donde los hacían parecer como que estaban venerando al becerro de oro, Sí. que les iban a salir partes de vacas en los brazos, en las piernas, en el cuello. Y ahora, eso ¿sabes qué me recuerda, Toño? Ahora, además también, incluso comentaste cómo la Europa continental criticaba mucho a Gran Bretaña, a Inglaterra. Hasta la fecha. Hasta la fecha, acuérdate que los ingleses les dicen... Hoy tenemos el caso de AstraZeneca, es ese, completamente. Así es. Acuérdense que los ingleses le dicen a los franceses froggies porque comen ancas de rana, ¿no? Y los ingleses tienen fama de excéntricos, pero allí lo que yo encuentro asombroso y lo subrayé mucho es el papel de las mujeres de la Ilustración. Yo creo, puedo estar equivocado, y por favor tómenlo con pinzas, pero yo creo que si uno ve la historia del desarrollo y la promoción de las vacunas en el pasado y ahora, yo creo que las madres ven el riesgo que pueden tener los niños y creo que eso es lo que las impulsa. Las vacunas de RNA mensajero, que habrá que decirle a doña Julieta que es una forma totalmente distinta de hacer vacunas. Es la de Pfizer, por ejemplo, la de Moderna. Se le ocurrió a una bióloga molecular húngara que ahora vive en Estados Unidos, Kathleen Karikó, y la idea de desarrollar antivirales, por ejemplo, la pomada esa que se vende para la gente que le salen fuegos, se le ocurrió a una química estadounidense, inmigrante, de familia de inmigrantes de Lituania, por cierto, Gertrude Eilen, y uno ve, de veras, es asombroso el papel de las mujeres, ahí nos desplazan, pero con mucho. Que está bien, pero hay que enfatizarlo, ¿no? Toño, ahorita que recuerdas a Caricó y las vacunas de RNA, y todo el mundo está súper impresionado y emocionado con vacunas con el gen de RNA de la proteína S. Nosotros en el Instituto esto es ahorita en el siglo XXI, nosotros en el Instituto de Química, en 1996, diseñamos antiviral anti-HIV de RNA contra la RT, la reverso transcriptasa. Y ahorita la vacuna de RNA parece que es una novedad, pero hace 24 años estábamos en eso. Fíjate, eso no lo sabía yo.
Sí, la RNA polimerasa, la reverso transcriptasa es un blanco o diana, como dicen en España, ¿no? Buenísimo. Pero el único medicamento funcional, yo diría que funciona en un 30%, es el Remdesivir. Y no entendemos bien a bien qué es lo que está pasando allí, ¿no? Para la viruela no, para la viruela sí tenemos buenos medicamentos, por si acaso. Y viste que también que al principio no se recomendaba, parece que ahorita la que más están utilizando es la ivermectina. ¿Te acuerdas? Hay dudas. No es claro que pueda tener, no soy la gente más adecuada para hablar de eso, pero no es claro que pueda tener efectivamente los efectos que se le atribuyen. Sí, al principio la descartaban Sí. del cóctel de las opciones antivirales para Sí. COVID-19. Y ok, pero yo creo que hay preguntas y comentarios. Voy a ver aquí entre los miembros. Miriam va a estar que tiene levantada la mano acá. Y no sé si luego Eva Bateman, ahorita vemos. Miriam, te escuchamos, si puedes abrir tu micrófono. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, doña Miriam? Estoy emocionadísima, doctor Lascano. Yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que yo en 1965 vivía yo en Costa Rica y tenía 7 meses de embarazo. Cuando dijeron que había llegado en un barco a Puerto Limón un marinero contagiado de viruela. Y entonces hicieron que la mayor parte de la población en Costa Rica se vacunara. Le pregunté a mi ginecólogo y me dijo que por supuesto que me vacunara. 7º mes de embarazo. Le transmití a mi criatura, a mi hija, que ahora tiene 56 años, inmunidad. Porque supongo que se acostumbra todavía, a los bebés se les ponía, se acuerda, la vacuna y decían que ya aprendió. Sí. Porque había la suposición de que estaba la posibilidad de que se infectara. Y a mi hija nunca le prendió, porque aparentemente venía con esa inmunidad que yo le había dado a través de mi propia inmunidad. ¿Sí? Así es la explicación perfecta, exacto. Ese es el comentario. La pregunta. Yo trabajé en CONACYT muchos años en el área de cooperación científica y tecnológica internacional. Y quería preguntarle, doctor, ¿qué tanto todo lo que se está haciendo con respecto a las investigaciones de la vacuna, hay un elemento de cooperación internacional entre los científicos? Es decir, ¿qué tanto México participa con la India? Yo fui consejera científica de México en la India. ¿Qué tanto la India con usted, por ejemplo, aquí en la UNAM, que es mi alma mater, o los científicos de Israel, etcétera? ¿Hay programas de cooperación científica tecnológica en particular? Bueno, yo he sido muy crítico y muy audible como crítico del gobierno actual y en particular del CONACYT. Yo también. Muy bien, estamos entonces en la misma pista. Por eso supe de usted. Yo no entiendo, y lo poco que entiendo lo rechazo, lo critico, la actitud de la directora actual del CONACYT. Pero hay que decir que un acierto enorme que tuvo, que hay que aplaudir, es que cuando se empieza a hacer muy visible el problema de la pandemia, rápidamente formó un grupo consultor, no sé el nombre formal que hayan dado, de personas expertas en vacunas. Entre ellas, un científico excepcionalmente bueno, que es el doctor Arturo Reyes Sandoval, que estaba en la Universidad de Oxford y ahora se lo trajeron como director general del Politécnico, lo cual yo creo que es un error, porque sacrificar una carrera científica así me parece muy terrible, pero en fin. En ese grupo están Sergio Ponce de León, está Carlos Arias, que fue director de biotecnología de la UNAM,
que es de primera, y ellos revisaron las distintas posibilidades, y lo siguen haciendo, de generar vacunas. A ellos se les hizo la propuesta de la vacuna patria y rápidamente dijeron, esta es muy buena propuesta. ¿Por qué? Porque viene de un grupo notable, el grupo de Mount Sinai, Sinai en Estados Unidos, donde hay científicos de muchas partes del mundo, estadounidenses, europeos, hay gente de Israel, y propusieron trabajar con Avimex, que es una compañía mexicana que tiene una experiencia espléndida, son gente de verdad muy notable. Y entonces ellos son los que están ahora produciendo la vacuna patria. A mí el nombre me pareció un acto de esos nacionalismos extremos y como dije por ahí en un programa de un amigo con Leo Zuckerman, lo único que faltaba era tener al gabinete vestidos de charros y chinas poblanas bailando atrás del presidente cuando se presentó la vacuna. Pero la vacuna está en la fase 2, es una vacuna muy esperanzadora y hay otras vacunas, por ejemplo, la que están tratando de desarrollar la doctora Eda Schuto, Juan Pedro Laclet en Biomédicas, una que se está tratando, Biomédicas de la UNAM, la de Laura Palancares de biotecnología también. Tenemos expertos en vacunas, pero para lo normal en ciencia, ¿no? Que participan gente de todos lados y con distintas ramas de experiencia, porque es la única manera en que la ciencia se puede hacer, ¿no? Sí, es que esta pregunta, perdón, le hacía esta pregunta precisamente porque coincido totalmente con usted. Muchas gracias. Que la doctora Álvarez tomó la batuta de CONACYT. Parece que la intención será destruir todo lo construido. Pues entre otras cosas. Lo ha hecho con mucha eficacia. Ahora, déjenme hacer una nota, si me lo permite, sobre eso de que las vacunas prenden. Cuando empezó a llegar la idea de la variolación a Europa, la gente comparaba la variolación con los injertos de plantas. Y ya, por ejemplo, que uno siempre se roba un codito de una planta y dice, sí, prendió. De allí viene la idea de la variolación, de que prenden, y se nos quedó tanto en francés como en inglés, como en español, la idea de que prendieron, ¿no? Pues gracias, doctor, y a tus órdenes. De admiración por usted. Es muy amable, muchas gracias, doña Miriam. Bueno, Miriam, ahorita que comentas con Toño sobre CONACYT, ya que salió el tema CONACYT, sí, tengo que confesar que con el Instituto de Inmunología del Cáncer, que dirige Héctor Biadiu, también egresado a la Facultad de Ciencias, metimos proyecto, convocatoria de CONACYT para vacuna, diseño de vacuna contra SARS-CoV-2 el año pasado. Y aprobaron, a la hora de los resultados, esto era en colaboración con un laboratorio italiano. Se ve que Italia ponía los 15,000 euros mensuales aproximadamente para desarrollar esto. Y aprobaron 4 proyectos de diagnóstico y 2 de tratamiento, y no nos dieron presupuesto para diseño de vacuna. CONACYT. Así nos conocimos tú y yo. Ajá. Y ya a final de año, ya AMLO ya le estaba exigiendo a CONACYT que desarrollaran una vacuna, y como ustedes dicen, sí, se inclinaron por la compra de la licencia para distribuir la vacuna de Monte Sinai y de Universidad de Texas con un nombre propio, ¿no? Con un nombre propio. Del nombre propio solo usaron la última palabra, porque yo creo que tenían en mente el nombre de los héroes que nos dieron patria. Entonces, nada más le van a dejar patria. Entonces sí, el cuadro que pinta Toño de las chinas poblanas y los charros y del mariachi es totalmente, me lo imagino perfectamente.
Gracias. Gracias, Miriam. Voy a ver aquí si hay otra mano levantada. Alguien que no haya participado, no sé si alguno de los cumpleaños. Eva Bateman, no sé si levantó la mano. Sí, a ver, Eva, si quieres abre tu micrófono. Por lo visto, no. ¿No, Eva? Eva, si puedes abrir tu micrófono, Eva, para que te escuchemos. Ya, listo. No, lo volví a cerrar, Eva. Ya está abierto. Ya está abierto. Sí. Bueno, mira, muy interesante la plática. Yo sé muy poco del tema de las vacunas, pero anoté que una de las medicinas que están dando para lo del COVID es Remdesivir, y hablaban de otra de las medicinas, entonces no sé si el doctor nos quiere ampliar eso. Sí, uno de los blancos terapéuticos para inhibir al virus, la replicación del virus, es la molécula que llamamos polimerasa, que es la que empieza a recorrer el RNA formando más RNA. Y el punto es ahí, ¿cómo le hago para atorar la molécula con algo que trabe y ya no pueda formar más RNA? Muy rápidamente, varios grupos empezamos a proponer distintos medicamentos. El Remdesivir fue uno de ellos. En mi laboratorio propusimos una molécula que se llama Sofosbuvir, que se utiliza para inhibir al virus de la hepatitis C. Es muy eficiente, está autorizado ya por la FDA en Estados Unidos, es parte de la canasta básica aquí en México, y en nuestro caso, esto salió de la tesis de doctorado de un investigador, hizo la tesis de doctorado conmigo, es investigador ya en el laboratorio, que comparamos hace algunos años las moléculas, estas polimerasas que ayudan a que los virus se multipliquen. Nos dimos cuenta que todas tenían el mismo origen, y entonces dijimos, si algo funciona contra la del virus de la hepatitis C, debe funcionar contra la del SARS-CoV-2. La teoría funciona bien, pero la verdad es que los resultados son muy difíciles de interpretar. Ahora tenemos un proyecto de investigación con los químicos computacionales del Instituto de Química de la UNAM, porque estamos viendo modelos en la computadora de esta molécula y ver qué es lo que puede trabar a la molécula para que deje de multiplicarse. Y esto es esencial. Es esencial porque no hay vacuna que sea 100% eficiente, es esencial porque es muy difícil distribuir a todo mundo las vacunas, es esencial porque obviamente van a aparecer variantes tarde o temprano más agresivas que las que ya hay, y es esencial porque alguien puede no tener alguna reacción o decidir no vacunarse, pero hay que estar listos para tratar de salvarlos, ¿no? Entonces, eso yo diría que es una de las grandes líneas de trabajo que hay en este momento. Ok, entonces una de las medicinas es Remdesivir, otra dijo usted que ya la aprobaron. Sofosbuvir. Sofosbuvir. Sofos, S-O-F-O, como Sofía, pero después de la F, O. Sofosbuvir. Está la ivermectina, que la mitad bueno, yo diría que el 80% de los médicos creen que no sirve para nada, pero hay un 20% que creen que sí sirve. Yo diría que hay una búsqueda desesperada por encontrar una molécula que inhiba al virus. Ajá. Entonces usted dijo Sofosbuvir. Sofosbuvir. ¿Buvir? Buvir. Casi todas terminan en vir. Sofosbuvir. Así es. Y la otra dijo usted que es ivermectina. La ivermectina, así es. Ahora, ivermectina. Ahora, ninguna de estas moléculas se venden sin receta médica, por eso lo estoy diciendo así alegremente.
yo estoy en un programa de radio con Denise Merker y nunca digo el nombre de ninguna medicina porque los mexicanos somos muy dados a la automedicación. No, claro, eso es una cosa muy delicada. ¿Sí? Así es, así es. Como decíamos de no divulgar en la Facultad de Ciencias, también toda la terminología, toda la nomenclatura en Polémica y Café se queda en Polémica y Café. Lo que pasa es que Eva no te lo pregunta tanto para ir a la farmacia, sino Eva como la que va registrando va tomando nota de la sesión. Muchas gracias. La cronista de las sesiones. Y como último comentario antes de despedir esta fantástica presentación del doctor Lascano, Toño, ¿te acuerdas volviendo a Jenner y estas caricaturas de las vacas saliendo de los miembros de las personas? Era realmente cómo la gente iba mutando. Sí. Y iba hasta convertirse parcialmente en bovinos, ¿verdad? Ya bueno, los cuernos, yo creo que a los que les aparecían cuernos era por otras razones. Exacto. Era una mutación híbrida, digamos. Digámosle así. Y pero si te das cuenta, actualmente también están las versiones de que, cuidado, Moderna y Pfizer, que traen el gen de RNA, nos van a mutar el ADN. Sí. Un glucenito, como lo hubo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Qué increíble, es otro paralelismo. A mí por eso encuentro excepcional que haya, por ejemplo, futbolistas famosos que promueven la vacunación, basquetbolistas conocidas que dicen, a ver, la gente se tiene que vacunar, líderes religiosos, políticos, sociales, intelectuales, porque las vacunas son una de las herramientas más poderosas que ha desarrollado la humanidad para protegernos, ¿no? Exacto. De hecho, ahorita que dices eso, me remonto cuando Oscar me invitó a dar una plática, como ahora yo te invité a ti. La primera que di fue de biología molecular y longevidad, exacto, el caso era, había un ejemplo similar, ¿no? Me acuerdo que ese día cité un ejemplo similar. Justo ahorita se me fue de la mente, pero bueno, me remontó lo que comentaste, surgía algo equivalente. Julieta, adelante antes de despedir la sesión. ¿Qué hay? Estuvo fabulosa la plática, doctor. Gracias. Pero algo que yo leí en varios lugares es que estaban aplicando junto con la vacuna, yo ya estoy vacunada, que no creo en esas cosas, pero ¿qué tanto de posibilidad hay? Un chip para controlarnos y vigilarnos. Imposible, absolutamente imposible. Los únicos seres vivos que yo conozco con chip son Fernández de Ceballos, el dirigente del PAN, que tiene un chip y gracias a eso descubrieron dónde estaba cuando lo secuestraron, y un perro que tenía mi hermano que le costó una fortuna y que tenía el chip en caso de que se lo robaran. Pero fuera de eso le garantizo que las vacunas no le ponen a uno un chip. ¿Sabes qué? Estoy ahorita abriendo, a ver si lo puedo encontrar. Híjoles, yo me estoy empezando el Alzheimer, qué horror. Pero estoy buscando ahorita lo que dice Julieta. Julieta se refiere a un video israelí muy bueno de la vacuna. A ver si lo puedo encontrar aquí.
o en la historia. Todavía no estoy compartiendo, me gustaría que lo vieran, porque es justo lo que está diciendo Julieta. A ver si en el historial, a ver si en el historial lo encuentro. Estaría buenísimo para despedir la sesión. Y muchos lo vieron ya, el video de la comedia israelí sobre la vacunación, donde precisamente se habla de un chip. A ver si puedo llegar a él. No lo veo. Tendría que ponerlo en hebreo. A ver si aquí, pudiéndolo escribir hebreo. Como no tengo activado el teclado, lo tengo que escribir aquí en el traductor. A ver si es esto. Julieta, YouTube, a ver si lo puedo poner, lo que está diciendo Julieta. A ver si está. Si no lo encuentro rápido, no hay resultados. Híjoles, qué pena. Bueno, pero ese Toño te lo envío, lo que está diciendo Julieta, te lo voy a enviar a tu WhatsApp para que veas a lo que se refiere. Es un video cómico muy, muy bueno. El doctor se tiene que ir justo ahorita porque tiene un compromiso, otra reunión Zoom a las 6:30. Pero como siempre le damos muchísimas gracias habernos iluminado, habernos echado luz sobre los orígenes de la vacunación, todo lo que fue anterior a Jenner. Toño, muchísimas gracias, te mandamos un fortísimo abrazo. Igualmente, que pronto, ya que estemos todos vacunados, nos tomamos un café próximamente. Me va a dar mucho gusto, muchísimas gracias, me tienen a sus órdenes y cuídense, por favor. Aunque estemos vacunados, hay que cuidarse. Exacto, muchas gracias. Gracias, Morris, un abrazo a todos. Toño. Chao, chao. Chao.